Muy buenas, queridos hermanos, hermanas y amigos que me escuchan. Y al interesado, este tema es muy importante y quiero empezarlo con un principio bíblico que dice: porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Voy a hacer una oración porque este mensaje es de suprema importancia para el tiempo en que estamos viviendo. Oramos. Querido y amado Padre que estás en los cielos, gracias por el don de la vida, Jesucristo nuestro Señor. Gracias también a tu Santo Espíritu que nos instruye, nos capacita y nos llena de sabiduría y la oportunidad de compartir la palabra de vida, la palabra presente, palabra que nos dice, nos muestra en qué condiciones nos encontramos y dónde estamos y por qué las circunstancias que se presentan en este mundo, Señor. Pido la bendición en la presencia de tu Santo Espíritu y que toque mis labios con el carbón de tu altar para que lo que salga de mi boca sea palabra de Jehová y que mi mente esté limpia y pura y centrada en la presencia de tu presencia, Señor. Gracias te doy por esta bendición en nombre de Jesús. Amén. Hay un tema en la Biblia, en capítulo 2 del libro de Daniel, donde Dios, a través de un rey pagano, que era Nabucodonosor, muestra la historia de este mundo desde ese instante hasta el final. Y nosotros estamos viviendo en el cuarto reino, en el cuarto poder. Este poder ya desempeñó su primera fase. Ahora estamos en la segunda fase y quiero compartir este mensaje. Le ruego, por favor, en el nombre de Jesucristo, no se queden con lo que yo les digo. Voy a dar los textos bíblicos. Esto está todo en la Biblia. Todo es Biblia. Les voy a dar, si tengo oportunidad, voy a leer los textos bíblicos, pero me gustaría que cogieran papel y lápiz y tomen apunte de los textos que les voy a compartir, porque eso está en la Biblia. Aquí este servidor no va a compartir nada que no esté en la Biblia. Y dice así, el tema: el cuerno pequeño. Las profecías revelan que Dios está al control de nuestro mundo. En el primer año de Belsasar, este texto está en Daniel 7 del 1 al 3, dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones. Vi en visión de noche que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, y 4 grandes bestias diferentes, la una de la otra, subían del mar. Los vientos representan guerras, luchas, problemas. Eso está en Jeremías 49, 36 y 37. Los animales, bestias o cuernos, y las cabezas representan reinos y sus divisiones. Eso lo encontramos en Daniel 7, 12 y 23. Los mares o aguas representan personas y naciones. Eso lo encontramos en Apocalipsis 17, 15. Sí, lo voy a leer aquí porque lo tengo aquí a la mano. Dice: me dijo el ángel, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. En este contexto está hablando todo el continente europeo, todo lo que constituía en aquellos tiempos Europa occidental. En esos tiempos no existía el Nuevo Mundo todavía. ¿Cuáles reinos representan los 4 animales? A ver qué nos dice la escritura. El reino de Babilonia, que está dirigido por Nabucodonosor, que conquistó a Asia Menor y a Egipto, lo representa por un león con alas. Y esas conquistas o ese dominio fue del 606 al 535 a.C. La primera era como un león y tenía alas de águila. Eso lo encontramos en Daniel 7:4. El rey de Babilonia, como león, subirá de la espesura del Jordán a la morada fuerte. Jeremías 50, 43 y 44. Ahora vamos con la segunda bestia. Medo-Persia.
este oso tiene 3 costillas, señal de mucha crueldad al conquistar a Lidia, Egipto y Babilonia. Era muy feroz. La segunda bestia era semejante a un oso. Se puso más alta de un lado. Tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes. Y le fue dicho: levántate, traga mucha carne. Daniel 7:5. Ella presidió o tuvo dominio del 538 al 331 a.C. Ahora vamos al reino de Grecia, el tercer poder. Las 4 alas representan la velocidad con que Alejandro el Grande conquistó el mundo, y las 4 cabezas son las 4 divisiones después de su muerte. En el sur lo tomó Ptolomeo, en el oeste Casandro, en el norte Lisímaco, en el este Seleuco. Y dice la escritura, Daniel 7:6, vi otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en su espalda. Tenía 4 cabezas, que fue lo que les acabé de mencionar, sus 4 generales, aunque la cabeza principal era Alejandro el Grande. Y él presidió del 331 al 168 a.C. Vamos a ver. Ahora llegamos al reino de Roma. Lo que les voy a relatar aquí es la primera fase de este poder. Dice así: vi una cuarta bestia, espantosa, terrible y muy fuerte. Tenía grandes dientes de hierro y tenía 10 cuernos. Daniel 7:7. Los 10 cuernos retratan el rompimiento del poder de Roma pagana en las divisiones de Europa Occidental. O sea, todo lo que era Europa, un solo imperio, a través de estas grandes guerras, estas batallas, surgió el rompimiento en 10 divisiones. Dios conoce el fin desde el comienzo. Él no se equivoca. Por eso, querido hermano, hermana y amigo que me escucha, nosotros estamos viendo el cumplimiento de las profecías de Daniel 7, Apocalipsis 13, 14, 16 y 17 y Mateo 24. Pero aún muchos de nosotros, profesos seguidores de Cristo Jesús, y que conocemos esto, porque el Señor a través de su palabra nos los ha revelado, pareciera que no nos importara los hechos que están aconteciendo en este mundo, porque estamos más aferrados a lo que sucede en este mundo, en vez de mirar en nuestro ser interior cómo está mi vida espiritual. ¿Me estoy preparando para lo que se avecina a este mundo? Y mi deber como adventista del séptimo día es compartir esta verdad, porque la palabra de Dios dice claramente, Ezequiel capítulo 2, 7 y 3, 9, escuchen o dejen de escuchar, pero tú háblales. Es mi deber, nuestro deber como movimiento adventista del séptimo día es compartir una verdad que atañe para este tiempo. Dios es amor, sí, eso no se puede negar, pero Dios también es justicia. Y el tiempo de gracia se está terminando para muchos de nosotros. Por eso, ya que mi Padre amado, nuestro Dios, me da la oportunidad de compartir esta verdad, lo debo hacer, porque si no, Él me va a pedir cuentas de una oportunidad que fue despreciada. Por eso, querido que me oye, y si es un adventista, mejor, porque en las iglesias hoy en día parecemos evangélicos ya, solamente predicamos que Dios es amor y que sí, eso no se niega, pero Dios tiene unos parámetros bien definidos para una preparatoria, para ser sellados para el tiempo de gracia, porque el tiempo que se avecina es terrible, y solamente la gracia protectora de Dios nos puede sacar o nos puede dar la victoria, o podremos pasar esa situación sin temor alguno, porque solamente la gracia de Dios es suficiente.
Pero debemos prepararnos porque recordemos que las promesas de Dios son condicionales y depende de ti y de mí si aceptamos hacer la voluntad de Dios y ponemos bien en cuenta lo que la palabra nos dice. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahora otra cosa, y con todo respeto lo voy a decir. No nos basemos la vida espiritual en la experiencia de otros. Tú y yo tenemos que tener nuestra propia experiencia a través de la lectura del Sagrado Libro. Escudriñando la palabra, no por lo que otro me dice, no por lo que veo que otro hace, no. Debo tener mi propia experiencia a través de la lectura de la palabra de Dios, oración y comunión y testificación, para que sea una vida cristiana fructífera. El cuerno pequeño. Vamos a ver qué es este cuerno pequeño y qué es lo que hace, qué ha hecho, qué hace y qué es lo que hará. Porque aquí empieza la trama del gran conflicto. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Daniel 7:8. Aquí está diciendo que este poder era pequeñito al comienzo, pero se fue haciendo grande porque todos los poderes del mundo le fueron dando su ayuda, le fueron dando cabida en sus poderes, en su política. Y dice que hablaba arrogancias, era blasfemo. Se toma atribuciones que no le corresponden. Ahora otra cosa. Tiene una boca. Y dice que tiene ojos como de hombre. Es muy sabio, es muy inteligente. Miremos a ver qué más sigue diciendo. El aviso de Dios no es contra una persona, sino sobre lo que ese poder ha hecho a lo largo de la historia y lo que hará en el futuro. Aquí estamos hablando de una organización, no de una persona. En ese reino, en ese poder, en esa iglesia, hay verdaderos hijos de Dios, porque la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 10:10, dice: tengo muchas ovejas en otros rediles. Dios tiene verdaderos hijos suyos en esas denominaciones. Por eso ellos necesitan escuchar este mensaje. Es necesario, es prioritario, es importante, porque la salvación está dada. Depende de ti si aceptas el llamado de Cristo Jesús. Maranata, Cristo viene y Él te dice: venid a mí, y yo te guardaré, yo te protegeré. Confiemos en el método que Dios escoge para advertirnos. Su palabra. Jesús lo dijo bien clarito: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras nos muestran el método, cómo quiere Cristo salvarte a ti y salvarme a mí. El método suyo. Ese es el que tenemos que encontrar en las escrituras. Por eso, a través de la Santa Palabra, Dios nos instruye, nos capacita y nos muestra el camino que debemos seguir. ¿Quién es el cuerno pequeño? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Dónde nació ese cuerno pequeño? En Europa. Europa occidental, en el viejo mundo. Los 10 cuernos corresponden a 10 reyes que se levantarán de aquel mismo reino, Daniel 7:24. O sea, en este imperio, Europa occidental, había solamente un gobernante. Pero a través de las guerras entre las tribus bárbaras y los soberbios, resultaron las 10 divisiones, que es lo que compone hoy Europa occidental. Esa división surgió en el 476 después de Cristo.
Y esas divisiones son las siguientes. Conquista de la supremacía. De esas conquistas está del 535 al 538, que es cuando ese poder de ese cuerno pequeñito vence a 3 tribus bárbaras, porque eran arrianos, y no los dejaban seguir adelante con el propósito que tenía Justiniano de darle el poder al Papa como jerarca de todas las iglesias. Entonces esos 3 poderes, las tribus, 3 poderes de las tribus bárbaras que eran arrianos, fueron subyugados, desaparecieron. Y las 10 divisiones son estas. Los anglos es Inglaterra, francos, Francia, visigodos, norte de España, suevos, Portugal, vándalos, España, sur de España, germanos, Alemania, burgundos, Suiza, ostrogodos, Austria, lombardos, norte de Italia, y los érulos, sur de Italia. Reinos destruidos por el cuerno pequeño. Ahora vamos a ver aquí. Después se levantará otro reino y abatirá 3 reyes. Daniel 7:24. El cual será diferente a los 2 primeros. Daniel 7:24. Todos los reinos de Europa occidental eran reinos políticos. El cuerno pequeño sería un poder religioso y mezclado con política. Qué peligroso. Jesús lo dejó bien clarito. La religión nada tiene que ver con el poder político. A César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es un peligro cuando se unen estos 2 poderes. Cuerno pequeño, Daniel 7:8. Este es el menor país del mundo, con solo 108 acres de extensión. Aquí está hablando, Italia es un país, pero el poder del cual estoy hablando, que está en la Biblia, según Daniel 7:8, es un poder que está sentado sobre las 7 colinas de la ciudad del Vaticano, que tiene 42 hectáreas. Allí no se hace nada en el mundo sin que ese poder lo sepa. Allí gobierna un hombre llamado el Papa, y ese personaje gobierna ese poder político religioso porque se mezcló. Justiniano le dio ese poderío en el año 538. Vamos a ver qué dice la historia. Porque todas las naciones han bebido del vino de la ira de su prostitución. Eso lo encontramos en Apocalipsis 18:3. Este quiere decir doctrinas falsas, doctrinas que no están conforme a la palabra de Dios. El cuerno pequeño es acepto y aprobado por todas las naciones del mundo. No hay país en el mundo donde este poder político religioso no tenga su embajador. No lo hay. Está metido en todas partes. No hay país en el mundo donde él no tenga presencia. Vino de su prostitución se refiere a su influencia y enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. O sea, ajenas a lo que dice la Biblia. El cuerno pequeño cambió el 4º mandamiento de la ley de Dios. Aquí empieza el meollo del gran conflicto con este cuerno pequeño, que se tomó atribuciones que no les corresponden sino solo a Dios, porque él escribió la ley con su propio dedo. Fue lo único que no permitió que los inspirados hombres de Dios lo escribieran. Él mismo lo escribió con su propio dedo. Y esto está en Daniel 7:25. Tratará de cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. Quiso cambiar, pero no lo pudo sacar de la Biblia. Por eso ahora tienen un libro así de gordo que se llama el Catecismo. Pero en sus Biblias dice
bien clarito, séptimo día, sábado, día del Señor, día de Jehová. Ahora, muchos andan confundidos con los tiempos proféticos porque han cambiado los tiempos. La Biblia dice que el día comienza a la puesta del sol y termina con la puesta del sol. No a medianoche como lo hacen hoy en día. Muchas cosas de esas que lo revela, no solamente está en la Biblia, la historia lo confirma, que la Biblia tiene razón. El cuerno pequeño cambió el cuarto mandamiento de la ley de Dios. La Biblia dice, acuérdate de guardar el santo día sábado. El cuerno pequeño dice, no, por mi divino poder abolí el sábado y ordené santificar el primer día de la semana. Es ahora que el mundo entero, civilizado, se curva en reverente obediencia a esta institución papal. Esto lo encontramos en una revista que se llama la American Sentinel Nova York. La historia está ahí y ellos mismos lo confirman. Nosotros hemos cambiado la santidad del sábado para el domingo, día del Señor. Y en realidad el día del Señor es el sábado, porque así lo dice la santa palabra de Dios. Punto número 7. Consumirán los santos del Altísimo. Daniel 7:25, la segunda parte. Durante la Edad Media, escuchen este dato porque esto muchas veces, si nosotros tuviésemos en cuenta lo que dice la historia, no estaríamos en la condición que estamos muchos de nosotros, porque hay muchos que ignoran la historia. Y hay un dicho por ahí que dice, el que ignora la historia está propenso a caer en la misma trampa que nuestros antecesores. Dice, durante la Edad Media, más de 150 millones de personas, incluyendo niños y ancianos, murieron violentamente por las manos crueles del cuerno pequeño. ¿Sabes de cuándo comenzó eso? En el año 538. Al año 1798. La historia así lo confirma. Y aquí están los principios bíblicos. Daniel 7:25, Apocalipsis 12:6 y Apocalipsis 13:7. Ahí encontramos esta historia. El propio cuerno pequeño declara, la iglesia ha perseguido, apenas un principiante en la historia de la iglesia negará eso. Cuando ella cree que es bueno usar la fuerza, la usará. La Western Walkman. Ahí está este pequeño dato. 538 después de Cristo. 1260 años de matanza, de crueldad, de crímenes, con la famosa llamada Santa Inquisición. Que no solamente España fue el primer país junto con Francia que apoyaron este proceso y cayó hasta en las Américas. En Perú hay un coliseo donde muestra y revela todas las atrocidades que hizo este poder en la humanidad porque no se sujetaron a sus dogmas. Y no lo digo con arrogancia, esto es historia. Lo que quiero compartir es que esto va a volver a suceder. Y si tú y yo no estamos preparados, consagrados, totalmente sometidos a la autoridad del cielo, vamos a sufrir una gran pérdida. La pérdida de la vida eterna. Cristo Jesús vino y nos enseñó cómo lograr la victoria día a día. No viendo películas, no viendo novelas, no celebrando las tradiciones y las costumbres de este mundo. Jesús no hizo eso. Jesús fue totalmente obediente a los mandamientos de su Padre. Y por la fe que tuvo en sus promesas, murió y resucitó y está a la diestra del trono de la gracia intercediendo por ti y por mí. Rogando que le aceptemos como Salvador y Señor y que aceptemos ese gran sacrificio a nuestro favor.
y los santos del Altísimo serán entregados en sus manos por un tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Daniel 7:25. El cuerno pequeño tendría un tiempo específico para destruir y matar en nombre de la fe cristiana. Y así lo hizo. 1260 años de matanza, de crueldad. Pero Dios también tiene gente fiel, aún en medio de las crueldades y las atrocidades de este poder. Mire lo que dice Apocalipsis 12, 14 y 6. Pero le fueron dadas a la mujer 2 alas de un gran águila, para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde le es sustentada por un tiempo y tiempos y medio tiempo. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten durante 1260 días. Esto quiere decir que Dios tenía mucho pueblo fiel aquí, en este imperio, en Europa Occidental, y salieron huyendo hacia un mundo desconocido, un mundo que apenas estaba en surgimiento en los años 1770, 1780, apenas estaba surgiendo lo que en la Biblia se llama la segunda bestia, o como dice el Espíritu de Profecía, los Estados Unidos, la América del Norte, el país de la libertad. Un día profético es un año literal. Eso lo encontramos en Ezequiel 4, 6 y 7, que dice: 40 días te di, cada día por un año. Un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, un año más 2 años, más medio año, son 1260 días proféticos. 1200 años literales. Recordemos que en la Biblia tenemos que basar esos tiempos según el calendario judío, que son de 30 días por mes. Vamos a ver qué pasó con este proceso de la entrega del poder político al poder religioso a través de una figura que se llamaba Justiniano. Este decreto pasó a figura del 538 después de Cristo. En el 535, Justiniano, emperador de Roma oriental, decretó que el obispo de Roma debería ser reconocido como la cabeza de la Santa Iglesia. El 10 de febrero del año 1798, Berthier, general de las fuerzas revolucionarias francesas, entró en Roma y prendió al Papa Pío VI, retiró todos sus poderes y vendió sus bienes. Ahora viene un grupo de hermanos que se llama el Remanente, un pueblo preservado por Dios, guardado en medio de toda esta Inquisición. El decreto de Justiniano en el 538 y más 1260 años de matanza viene al año 1798, cuando fue prisionado o llevado cautivo a Francia el Papa Pío VI, que murió un año después cautivo. La palabra de Dios dice: el que a hierro mata, a hierro ha de morir. Pues ahí están las consecuencias. Dios no se equivoca. Sigue diciendo: proferirá palabras contra el Altísimo. Esto es interesante aquí. En la revista National Catholic de julio del 1895, el propio Cuerno Pequeño declaró: el Papa no es solo representante de Jesucristo, sino que Él es Jesucristo, oculto bajo el velo de la carne. Ahí están las palabras con arrogancia, porque está tomando atribuciones que no le corresponden. Un mortal tomando
o haciéndose pasar por el manso y humilde de corazón. ¿Cuándo se ha visto eso? Solo Jesucristo tiene esas prerrogativas, el justo, el manso y humilde de corazón. En el Dignity, el propio Cuerno Pequeño declaró: con respecto al cuerpo místico de Cristo, o sea, toda autoridad, el sacerdote tiene el poder de la llave, el poder de libertar pecadores del infierno, de hacer que merezcan el paraíso y de transformarlos de esclavos de Satanás en hijos de Dios. Y el propio Dios es obligado a someterse al juicio de sus sacerdotes. Por favor, ¿qué blasfemia más grande esta? Este poder político religioso hace parecer que Dios se tiene que someter a ellos, cuando somos nosotros los que tenemos que someter a la autoridad divina. Por eso dice que hablará palabras contra el Altísimo. Es Jesús quien nos revela la identidad del cuerno pequeño. El mismo Jesucristo, a través de su palabra, nos muestra. Y lo voy a leer aquí. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Voy a leer Apocalipsis 17, 3 en adelante. Dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer. Escucha las características de este poder religioso. Es una iglesia. Pero no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y usted no debe creer lo que yo le digo. Usted debe creer lo que dice su Biblia, porque esto está en la Biblia. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada con oro y piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de sus abominaciones, y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahí están las características de este poder político religioso, que va en contra de lo que dice la palabra de Dios, va en contra del santo sábado de Dios, va en contra de los principios con los cuales se rige el reino de los cielos. Y el mundo, lastimosamente, aún profesos cristianos, se están sometiendo a ese poder, no dándole importancia a la santidad del día sábado, no dándole importancia al gran sacerdocio, al gran plan de salvación que Jesucristo está realizando en el lugar santísimo a favor de una raza caída. Vuelvo y repito, el día de salvación es hoy. Hoy ven a Cristo, ven sin tardar. Mañana puede ser demasiado tarde. Esta es una invitación que en el nombre de Cristo te hago. Ven y reconoce que Jesucristo es el único Señor y Salvador. Jesucristo nos muestra quién es tu cuerno pequeño. Surgirá de Europa después de la división del Imperio Romano Mundial. Al surgir este poder derrumbaría 3 reinos. Sería un poder diferente de todos los otros reinos, un poder político y religioso. A pesar de ser de tamaño territorial pequeño, tendría gran penetración en la mayoría de los países de todo el mundo. Enseñaría cosas contrarias a la palabra de Dios. Mudaría los mandamientos de Dios. Perseguiría y destruiría a los que no aceptasen la autoridad y enseñanza de la Biblia. Perdón, esto lo leí mal. Perseguiría y destruiría a todos los que no acepten su autoridad y enseñanzas. Tendría 1200 años para destruir casi todos los fieles hijos de Dios. Se colocaría en el lugar de Cristo.
Porque dice que se colocaría en el lugar de Cristo. La Biblia dice que el único que tiene potestad para perdonar pecados se llama Cristo Jesús, Dios el Padre. Y ellos obligan a su feligresía a hacer confesión ante un hombre vil y pecador. La Biblia dice que vayamos en secreto a nuestra habitación y en comunión con Él confesemos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La Biblia enseña ese principio en 1 de Juan 1:7. Y el 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. 1 de Juan dice, 2:1, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí no está hablando de ningún cura, ni ningún eclesiástico, ni nada. Está hablando que Jesucristo es nuestro único intercesor, nuestro único mediador, nuestro gran sumo sacerdote. Él es el único que puede perdonar pecados. Nadie más lo puede hacer. Jesús revela que el cuerno pequeño es el papado, para que no recibamos los castigos que le están reservados. Él nos advierte. Mire qué bueno es nuestro Señor, que aún desconociéndolo y lo ignoramos, el gran sacrificio que Él ha hecho por nosotros, aún nos ama tanto que nos advierte para que no caigamos en las trampas de este poder religioso. Y mire lo que dice Apocalipsis 18, 4 al 7. Permítame, le hago esta lectura. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, y para que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de las maldades de ella. Dadle como ella ha dado, y pagadle al doble según sus obras. En la copa que ella os preparó, preparadle el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo soy sentada como una reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Dios nos advierte, y nada hace el Señor sin antes advertirnos a nosotros lo que está por suceder. Por eso es importante que tengamos en cuenta estos mensajes. Eso está en la Biblia. No he compartido nada que no esté en la Biblia. Todo está en el libro sagrado. Ahora, la pregunta que quiero hacerte, mi querido hermano, querida hermana. Qué rico que algún familiar o algún conocido pueda escuchar este mensaje y le pueda prestar atención. Porque no es un mensaje de un hombre. Es mensaje del trono de la gracia, esperando y deseando que nos detengamos un momento, reflexionemos, meditemos y tomemos una decisión para vida y para vida eterna. Y Cristo te hace este llamado. ¿Con quién desea estar usted en el tiempo del fin? O sea, ¿con quién quiere disfrutar la eternidad? ¿Con Cristo o en la destrucción total? Porque la advertencia ya está hecha. Únase a la esposa del Cordero, su iglesia pura en la tierra. Hay una iglesia que enseña estos principios. Miren los principios, se los digo. Está en Apocalipsis 12, 17 y dice así. Primero voy a leer 14, 12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora mire lo que dice 12, 17. Eso está en la Biblia. Esto aquí, este servidor no se inventa nada. Eso está en la Biblia. Y perdonen que sea tan incisivo en estas cosas. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer. La mujer en la Biblia es iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella,
los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y para comprobar que no es un invento lo que quiero compartir con nosotros, miren lo que dice Apocalipsis 19:10. Y yo me postré a sus pies para adorarlo. Está hablando de Juan, cuando el ángel fue a revelarle estas maravillas. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que tienen el testimonio de Jesucristo. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esta iglesia, este movimiento, Dios ya glorificado en ella, y tal vez nosotros no estamos haciendo buen uso de todos estos recursos que Dios nos ha dado. Aparte de tener la Biblia, nos ha dado el espíritu de profecía para que entendamos y comprendamos las magníficas y gloriosas verdades de su palabra. Porque muchas veces, porque como no sacamos tiempo para escudriñar la palabra, entonces estudiamos la Biblia muy superficialmente. Entonces Dios, en su amor y en su gracia, nos concedió la ayuda del espíritu de profecía a través de una maravillosa mujer llamada Elena G. de White. Yo sé que muchos no la quieren, pero yo creo en ese ministerio y por eso hablo de ello. Y ella misma dijo, a escudriñar las escrituras, id a las escrituras, estudien la Biblia con oración y súplicas para que el Señor les dé sabiduría. Por eso, mi querido hermano, querida hermana que me escucha, ¿con quién quieres disfrutar la eternidad? ¿Con Cristo o con el enemigo? Solamente hay una salida, dos caminos. O estamos con Cristo o estamos aparte de Él. Yo le animo a que se acerque a una iglesia que enseñe estas verdades. Porque muchas dicen tener la verdad, pero solamente una iglesia, un movimiento, guarda los mandamientos de Dios y habla del espíritu de profecía. Deseo de todo corazón que la gracia de Cristo le toque su corazón y busques a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Cristo Jesús nuestro Señor. Dios te bendiga.